Volvemos a la mesa. Estamos en este miércoles 12 de junio de 2019 con Oenir Sartú, Fernando Escriña, Edgardo Rubianes y Guillermo Fossati. Vamos a Brasil ahora. Las revelaciones sobre contactos que mantuvieron los fiscales de la operación Lava Jato con el juez Sergio Moro durante la investigación que llevó a la cárcel al expresidente Luis Inácio Lula da Silva pusieron en entredicho a lo que fue la mayor campaña anticorrupción de Brasil. El portal The Intercept Brasil publicó el domingo audios de conversaciones entre los fiscales y Moro. Moro, ustedes saben, hoy ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro. Esos intercambios filtrados comprometen la imparcialidad con la que se movió Moro en el juicio y la solidez de las pruebas que se manejaron para procesar a Lula. En una de las grabaciones se escucha a los fiscales coordinar acciones procesales para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado durante las semanas previas a las elecciones del año pasado, por temor a que eso pudiese beneficiar a Fernando Haddad, el candidato de los partidos de los trabajadores. Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la falta de solidez de las denuncias presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de aquel apartamento dúplex en el litoral paulista, que, según la acusación, le fue entregado por una constructora a cambio de contratos con Petrobras. Bueno, en Brasil esto ha sido un terremoto, sigue arriba de la mesa, falta la reacción incluso del gobierno de Jair Bolsonaro, que está estudiando la situación. ¿Qué dicen ustedes desde acá? ¿Quién empieza? ¿Quién va? Bueno, si nadie quiere. Sí. Yo estuve viendo cuáles son los intercambios entre este hombre Moro y los fiscales, y es realmente escandaloso, ¿no? Sugiriéndole fuentes, el juez sugiriéndole fuentes al fiscal, convenciéndolo de que sí tiene elementos para acusar. Digo, es vergonzoso, ¿no? Digo, y esto no quita que yo estoy convencido que durante los gobiernos de Lula y de Dilma hubo enormes actos de corrupción, de vaciamiento de empresas estatales, de cobro de partidas ilícitas, y de pagos a todo el sistema político para si esa fue la regla de función. O sea, esto no significa que... Pero el procedimiento seguido por Moro, más allá de que además después terminó siendo el ministro del gobierno siguiente, es decir, lo cual implica una connivencia previa, esas conversaciones ponen en evidencia que el juez no actuaba como juez, actuaba como fiscal, claro, como investigador en contra de... Sí, es interesante aclarar bien yo coincido con Enid en las dos cosas. ¿Qué ocurre? En Brasil, Brasil tuvo un proceso inquisitivo un poco parecido al que tuvimos aquí hasta la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal. Pero en la Constitución del año 88 se dice con absoluta claridad que se garantiza a los litigantes en el proceso judicial o administrativo, ya a los acusados en general, un proceso contradictorio y amplia defensa con medios y recursos inherentes. Y más adelante, el artículo 129 le da al Ministerio Público la función, dice, promover privativamente la acción penal pública en la forma que indica la ley. ¿Qué ocurre? El sistema acusatorio, a diferencia del inquisitivo, supone una escrupulosa neutralidad, separación entre quien acusa, que es el fiscal, quien defiende, que es en este caso los abogados defensores, y un juez imparcial que falla y que debe ser imparcial e incluso en la propia búsqueda de la verdad pre-acusación. En este caso, de ser ciertas estas denuncias, es notorio que se violó la legalidad en cuanto a que hay un prejuzgamiento y hay más allá. Porque ¿qué ocurre? En la legislación brasileña, estuve viendo un trabajo ahí de un autor, Gerardo Prado, el juez puede revisar naturalmente la prueba obtenida previamente, porque en función de eso es que debe tomar una decisión. Claro. Pero lo que no puede es ni alterarla, ni obviamente mucho menos sugerir antes de su producción
cuáles son los mecanismos probatorios en base a los que él podría fallar. Me parece que, de ser así, Brasil está en un problema, porque también coincido con Ovenir, que yo no descarto que ha habido una corrupción muy evidente, y más allá de cualquier intencionalidad política, que notoriamente los hechos objetivos, pues las intenciones se juzgan a veces por los hechos. Que Moro sea actualmente ministro de Justicia pone a las claras todo un manto de duda en cuanto es ya una grosería, además, porque digo, a la luz de esto. Pero estemos a la espera, porque acá las noticias son muy recientes, son muy dinámicas. Mañana aparece otro audio, en fin. Edgardo primero, después sí. Guillermo. Sobre este tema aplico algo que se atribuye haber dicho a Buda. Hay tres cosas que no pueden ser ocultas eternamente: el sol, la luna y la verdad. Y yo tenía dudas sobre el proceso con Lula, la discusión que había, cómo había sido manipulado, ¿no? Y esta información demuestra la manipulación, independientemente de la culpabilidad, pero indudablemente la manipulación. Exacto. Porque entonces, por un lado, enfrentarme a una realidad que decir, bueno, efectivamente hubo una manipulación, ¿no? Que pone en duda todo el proceso y la veracidad de todos los elementos, porque al estar planteado así, y se aplica eso que es verdad, que es una realidad. La verdad, tarde o temprano, va a aparecer. Y en este caso apareció la manipulación que hizo Moro y otros en el proceso de Lula. Guillermo. Bueno, me dio un pie para arrancar por allí, ¿no? Porque yo creo que esa es una mirada parcial de la verdad. La otra verdad es que Lula no es un inocente. Lo que pasa es que acá es como que tenemos tres cosas. Por un lado, los procedimientos, hacerlos de la manera correcta, donde acá evidentemente no están hechos de manera correcta. Por otra parte, las cargas probatorias. Y por otra parte, la verdad de los hechos, ¿no? Y la verdad es esa, es decir, te encontrás ante una situación mirada de la perspectiva del ciudadano común, donde es muy desagradable, porque por un lado te tenés que ajustar obviamente a procedimientos y normas y no desviarte haciendo cualquier cosa, está clarísimo eso. Pero por otra parte sabés concretamente que hay un trasfondo de corrupción tremendo instalado allí y que para que asome la verdad no puede quedar reducida a la manipulación llevada adelante en materia de procedimientos, sino también a la verdad concreta de los hechos que se dieron y que explican todo esto, ¿no? Y cuyo alcance va más allá de Brasil. ¿Sabes, Guillermo, que justamente en el derecho, en este trabajo, se cuestionaba mucho decía la búsqueda de la verdad material? Pero eso tiene un límite, que es la presunción de inocencia, y tiene el límite del no prejuzgamiento de los magistrados. Y de la neutralidad del juez. Exactamente. O sea, entonces, por eso planteé las tres, estoy completamente de acuerdo. Pero el problema es que en las formas están las garantías de todos. De acuerdo. Entonces, puede haber algún caso donde sea tan evidente un delito y la violación de un delito, pero si la prueba es tomada en forma ilícita, es decir, violentando una de las garantías de ese indagado, digamos, todo el proceso cae, porque es un fruto del árbol podrido, es decir, ese principio general. Plena coincidencia. Pero yo lo que voy a decir es lo siguiente: en las formas están las garantías. Mirá lo que dice un oyente, se llama Rodolfo: algunos para combatir al dragón se convierten en dragón. Ahí está. Esa es una frase de Karl Popper. Después, otro dice... Que en realidad la frase dice, la clave y el desafío es atrapar al dragón sin convertirse en dragón. Exacto. Y ese es el gran desafío de la democracia. Ese es el gran desafío, pero ¿sabés lo que uno puede llegar a sentir desde la perspectiva del ciudadano común? Es que es un poco misión imposible. Porque en definitiva, tú tenés obviamente las restricciones y las limitaciones que el debido procedimiento te impone. Y es correcto, es garantía para todos. Es tu garantía. Pero al mismo tiempo, eventualmente podés tener la cuasi convicción de un trasfondo enorme que queda como que estás en la punta de un iceberg. Dice otro oyente, Federico: para los que vivimos la realidad cotidiana de Brasil desde diversos ángulos y que incluyen el acceso a la prensa diaria, aquella acción que llevó preso a Lula por el apartamento, a todas luces era falsa, por un montón de motivos esgrimidos en el proceso. Él dice, el oyente: hubo y hay mucha corrupción en Brasil, pero como no tenían pruebas,
se forjó esa? Yo creo que yo tengo otra duda. Yo creo que pasa otra cosa. El tema, a Lula se lo podía acusar de muchas cosas. Y algunas eran bastante ostensibles, ¿no? Es decir, el pago de coimas, el pago sistemático de coimas a los legisladores y a los políticos, las cosas que pasaron en algunas de las empresas del Estado, la relación de la Fundación Lula con algunos negocios. Bueno, ¿por qué por el apartamento? Porque el apartamento en definitiva solo lo implicaba a él. Todo lo demás involucraba a otros sectores a los que tal vez no había interés en tocar, ¿no? Porque esos vaciamientos y esos pagos de coimas al sistema político no se hicieron sin beneficiar a otros también. Ahora, en cualquier caso, yo comparto con Polo que el tema de la imparcialidad del juez es un elemento esencial. No tengo dudas. Digo que es muy importante, porque hoy le toca a Lula, mañana te toca a ti. O sea, cuando empieza a generarse ese sistema, basta que molestes a un poderoso para que termine preso. En concreto, Moro debería estar en la celda de al lado, o en la misma que ocupa Lula ahora, porque realmente es de las cosas más graves que se puede hacer. Es decir, un juez no puede ser más perjudicial que haciendo lo que hizo Moro. Más mensajes de oyentes, por ejemplo, que viene de un celular terminado en 196. Ustedes dan por sentado que hubo manipulación, pero en Brasil se está analizando las comunicaciones estas que salieron a luz. Hay quienes sostienen que en ellas no hay afectación al debido proceso, esto es que no se habrían violado aspectos esenciales del procedimiento. Otro mensaje recuerda que el propio ministro Sergio Moro, hoy es ministro, se ofreció a presentarse en el Parlamento, en el Congreso, para dar explicaciones a propósito de lo que ahora trasciende. Yo digo, la única defensa posible es que niegue la autenticidad de las comunicaciones. Ahora, si es verdad que lo llamó al fiscal y le dijo, usá fulano de fuente, mirá que es confiable, bueno, eso no tiene levante. Otro oyente, Daniel, plantea esta otra pregunta inquietante. ¿Qué pasa con el proceso electoral que tuvo Brasil? Si resulta ahora que Lula fue impedido de participar en forma ilegal, ¿qué? ¿Los comicios se invalidan? ¿El resultado de los comicios queda invalidado?